La Casa Blanca, o mejor dicho, en el Departamento de Estado, recibían hace unos días no solamente al señor presidente de Siria, también recibían a otro personaje, en este caso, nacido en Cuba, que ha sido noticia, noticia durante las últimas semanas, pues porque definitivamente ha decidido ir a vivir a Estados Unidos, después de dar la matraca y ser un poco pesadito y estar dando la murga durante años en Cuba, pues al final ha decidido llegar a un acuerdo con el gobierno cubano, hay que decirlo, ha llegado a un acuerdo con el gobierno cubano y, segundo dato, a iniciativa y petición del gobierno de Estados Unidos, que es lo que él no quiere que se diga. Es el señor José Daniel Ferrer, presentado en los medios de comunicación como un opositor perseguido y encarcelado por el régimen cubano, etc. Recordemos que esta persona tuvo una condena por actos de violencia contra sus propios compañeros de filas, por delitos también de violencia contra mujeres, entre ellas varias de sus exparejas. Es un individuo violento y que tuvo una reducción de... Bueno, no una reducción de condena, sino que tuvo una licencia extrapenal. Fue uno de los presos de Cuba que salió a la calle, pero incumplió determinadas condiciones y volvió otra vez a prisión. Nos dice el canciller cubano Bruno Rodríguez: no sorprende que el secretario de Estado de Estados Unidos se reúna con delincuentes como este, abusadores de mujeres y vulnerables, connotados violadores de los derechos humanos. Bueno, hay que decir, se está refiriendo a José Daniel Ferrer, y hay que decir a mercenarios, simuladores que se autoflagelan para culpar a otros. Recordemos, José Daniel Ferrer dándose golpes contra una mesa, no sabía que le estaban grabando, para luego culpar a Quiñones, a un tal Quiñones. Quiñones me está metiendo, decía en el vídeo, que supuestamente era un funcionario de prisiones. Y que se disfrazan de opositores para enriquecerse con el dinero del contribuyente estadounidense que el propio secretario le regala abiertamente, porque este hombre ha sido financiado y sigue siendo financiado, y su vida está pagada por las subvenciones que le otorga el gobierno de Estados Unidos a la Fundación Nacional Cubano-Americana, una organización de carácter terrorista. Exactamente. Que es la que le paga al señor José Daniel Ferrer. No sabemos ahora quién le va a pagar, si le va a seguir pagando esta organización o no. Es parte de su corrupta y fraudulenta agenda personal que persigue el sufrimiento del pueblo cubano, que continuará fracasando, porque José Daniel Ferrer no solamente apoya el bloqueo económico al país, sino que ha pedido más sanciones, ha pedido intervención de Estados Unidos en su propio país. Vaya patriota, que ha pedido a la Unión Europea extender las sanciones económicas a Europa. Es decir, un santo, un opositor, un disidente, ¿no? Más o menos como María Corina Machado, una pacifista, pero que está pidiendo la intervención militar en su propio país. Increíble. Bueno, has hablado de dos elementos realmente despreciables, ¿no?, en el contexto también cubano, venezolano, porque evidentemente Estados Unidos no le interesa que personas como esta no tengan un apoyo popular mayoritario, que sea marginal. En el caso de este individuo, José Daniel Ferrer, es un marginal, fue un marginal dentro del espacio, el pequeño espacio donde actuaba en Cuba, o sea, en el oriente cubano, y no en todo el oriente. Entonces, pero son un elemento en el cual están postrados también en las rodillas y en las botas de Estados Unidos. O sea, son personas que Estados Unidos ha utilizado durante bastante tiempo para crear esa atmósfera al interior de Cuba, que vaya
laminando poco a poco la credibilidad incluso del gobierno revolucionario. Es decir, que este tipo daba, aparte de ser un violento y un maltratador de mujeres, y etcétera, etcétera, también se montó un chiringuito en el cual daba una sopita, un caldo, una sopita a personas, a vecinos, vecinas, y ya eso fue suficiente para crear, digamos, una plataforma en la cual, conectada precisamente la Fundación Nacional Cubanoamericana y el gobierno de Estados Unidos, para recibir los dineros, para mantener ese espacio en el cual también ejerció violencia contra los que atendían su negocito, un negocito con dólares del Departamento de Estado, con dólares del Imperio de Estados Unidos. Y así elevarlo como si fuera una figura política de un alcance incluso regional. José Daniel Ferrer, premiado, o sea, toda una parafernalia para apoyarnos, para elevar a un delincuente, que sea potable, que sea creíble y que tenga una incidencia en la mayor incidencia posible dentro del pueblo cubano. Hay que desconocer, hay que ser un analfabeto y desconocer realmente lo que es el pueblo cubano hoy, incluso ante las dificilísimas dificultades que está afrontando por la política criminal de los Estados Unidos.